Buenas tardes a todos. Ahora sí. Ahora sí se me oye. Vale. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto, ¿se me oye? De volumen bien. Vale, ¿estamos ya en Twitch? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Laura. Hasta luego. Soy Laura Osuna, me presento un poco por si no nos hemos conocido fuera. Soy la directora de los programas de semestre y año de idiomas en el extranjero. Y bueno, he dado una charla esta mañana y una sesión esta mañana. La de ahora va un poco enfocada también, un poco similar a la de esta mañana. Justo estas personas que estaban aquí también habían asistido, no sé si alguno estaba esta mañana, pero voy a ir con unas estadísticas un poco diferentes. La sesión se llama Después de mi título universitario, ¿qué me diferencia del resto? Lo que yo quiero en esta sesión es contar, voy a hablar un poquito de números a nivel España, para que sepamos por qué es importante diferenciarnos del resto para poder encontrar, trabajo y para poder también incrementar el salario y tener proyección, etcétera. Entonces, al final tenemos una pequeña ronda de preguntas y si acabáis de llegar a la feria, que sepáis que al final de la sala hay asesoramiento personalizado por si queréis algún curso o programa en concreto o universidad, hay un montón de partners y podéis certificar vuestro nivel de inglés aquí a la salida con los ordenadores. ¿Qué es lo primero que me gustaría decir? Bueno, hay informes, ¿no? Y hay muchos artículos interesantes. Yo he puesto unos cuantos que me parecen interesantes que me gustaría comentar para también los que nos ven online, que estamos en Twitch. Hay un informe que se ha hecho, que de hecho es bastante actual, que dice que casi la mitad de los jóvenes de entre 25 y 35 años disponen de un título universitario. Esto es informe de la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, bastante metido en todo este tema a nivel laboral para proyectar a nivel de España, pues subir salarios, etcétera. Entonces, se dedica a hacer informes para ver un poco cómo puede aportar a la población española más puestos de trabajo, buenas tardes, con mejores condiciones. Entonces, ¿qué creo que es interesante ver de aquí? Que a medida que han ido pasando los años, los estudiantes cada vez se matriculan, terminan más una carrera y cada vez hay más graduados en la universidad. ¿Esto es bueno? Bueno, es bueno. ¿Qué pasa? Que no llegamos a encontrar nada luego que nos diferencie si no hacemos algo diferenciador. A día de hoy, en el 2023, en España hay 86 universidades, 50 públicas y 36 privadas. Cada vez hay más universidades, todo hay que decirlo. En Madrid, 6 públicas y 11 privadas. Si nosotros hacemos unos cálculos, cada año se gradúan en España unos 200.000 estudiantes. Hablamos que depende mucho de la rama de la enseñanza. No es lo mismo los estudiantes que empiezan primero de carrera, porque no todos se gradúan, entonces en primero de carrera probablemente siempre se matriculan muchos más. Y esta mañana yo hablaba de que 1 de cada 3 estudiantes no termina la carrera que empieza. Si cambia de carrera, no, porque no le gusta, o directamente abandona el sistema universitario. Pero claro, en España unos 200.000 estudiantes se gradúan cada año solo de universidad. Si ya nos vamos a FPs, ciclos, cosas extras, cada año hay un montón de personas que se disponen, entran en el mercado laboral y dicen, ahora voy a buscar trabajo. Entonces, llega un punto en el que el estudiante, ahora ya no estudiante, ¿no? La persona que está lista para enfrentarse al mercado laboral no encuentra trabajo, porque hay 200.000 personas como él o ella que tiene un mismo currículum, con un mismo título, que ha hecho pues, exactamente lo mismo. ¿Qué es un poco el objetivo de esta sesión? Mostraros que después de un título universitario hay más opciones o hay diferentes alternativas que te ayudan a seguir formándote sin ninguna necesidad de entrar ya en el mercado laboral para poder encontrar mejor empleo y, por supuesto, con mayor sueldo. Entonces, esto también es un poco de sentido común, ¿no? Que a mayor formación, buenas tardes, sí, entrad. A mayor formación, pues al final la tasa de empleo, mayor dominio del idioma, pues mayores sueldos, mejores posiciones e incluso más proyección a la hora de crecer. ¿Vale? Aquí, un 78% de los jóvenes con estudios terciarios pues tienen empleo en España. Al final, cuanto más formación tengamos, más mejores proyecciones y mejores puestos, y eso incluye también mejores condiciones salariales. Esta mañana comentaba, y me gusta siempre decirlo, que
En España tenemos un sistema educativo bastante marcado, que es yo termino el colegio, me meto en una universidad, después me meto en un máster, después me saco unas oposiciones para garantizarme una plaza y después entro en el mercado laboral. Está muy bien, al final, bueno, nos han enseñado un poco a eso. ¿Qué pasa? Pues de nuevo digo, si yo hago todo eso, y es lo que la mayoría de la gente hace, no me va a diferenciar nada del resto de personas a la hora de buscar trabajo. Aquí os pongo 14 personas de éxito y conocidas también que no accedieron, que no fueron a la universidad. Bill Gates lo abandonó en segundo año de carrera. Mark Zuckerberg ni siquiera terminó primer año. No quiere decir que no haga falta estudiar una carrera, porque obviamente hay gente que me dice, Laura, pero es que estos son cerebritos. Hombre, sí, ¿vale? Sí, son cerebritos. No, sin estudiar una carrera igual no llegamos aquí, pero es verdad que tampoco es necesario seguir ese camino, sobre todo tan de continuo. Nosotros siempre animamos a que un estudiante haga un máster, haga una carrera, incluso haga unas oposiciones si se quiere garantizar un puesto, pero si se quiere diferenciar del resto, hay que hacer algo diferenciador, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la parte de título, que es lo que yo acredito? Y me quiero centrar en las hard skills y ahora vemos lo otro. Cuando yo pago por hacer una carrera, ¿no?, de económicas, eso lo puedo pagar yo, lo puede pagar la persona de al lado, y entonces al final yo termino con un título. Las hard skills, son las habilidades duras, son aquellas competencias, bueno, aquello que yo puedo acreditar pagando. Yo pago un curso de Excel, oye, yo llego y llamo a la puerta y es lo que me permite solicitar un trabajo. Yo llego y digo, oye, yo tengo aquí la carrera de económicas, tengo aquí un curso de Excel. Esto lo puedo tener yo y lo puede tener el de al lado. Entonces, estas son las competencias y todo lo que yo puedo acreditar, que puede ser a nivel de inglés, yo pago mis clases de inglés y consigo un certificado. Pues habilidades de mecanografía, o pagar un curso de Excel, o pagar un curso de informática, de programación. Todo eso no me va a diferenciar del de al lado porque también lo puede pagar y también lo puede conseguir. ¿Es importante? Sí, porque es lo que es el punto de inicio para yo pedir un trabajo, llamar a la puerta y decir, oye, esto es lo que tengo. ¿Qué pasa? Que después, si yo, cuando hago entrevistas, me encuentro 10 personas con el mismo currículum, me tendré que basar en otras cosas para poder seleccionar al candidato ideal. Entonces, ¿qué pasa? Que viene aquí el desarrollo de las habilidades blandas, lo que se conoce como soft skills, que es lo que yo siempre invito a todos los estudiantes que me piden asesoramiento, que es la parte en la que nos tenemos que enfocar y la que tenemos que desarrollar para poder marcar la diferencia con respecto a los demás. Las soft skills es lo que está relacionado con la inteligencia emocional. O sea, es la parte de lo que crea el carácter de una persona, la personalidad de una persona. Son habilidades y competencias que se pueden desarrollar y que nos enseñan en la escuela. Que esto es aprendizaje de vida, aprendizaje de salir de la zona de confort. A mí nadie me va a enseñar, apuntándome un curso, a ser más empático. Tampoco nadie me va a enseñar a la resolución de problemas. O sea, tengo que salir al mundo y encontrarme en una situación donde tenga que desarrollar esa habilidad o esa competencia. ¿Todo el mundo desarrolla todas? No. Realmente, y pongo un ejemplo, si a mí no me gusta o no me interesa tener una proyección en la que me encuentre en un trabajo dando conferencias, igual no me interesa desarrollar la habilidad social de hablar frente al público. Entonces no tengo por qué enfrentarme a eso. Si igual me da vergüenza y, oye, mi trabajo ideal es trabajar en una oficina o a nivel informático y no mezclarme con el resto, pues igual desarrollo la capacidad de aprendizaje o igual otras habilidades, pero esa igual no me interesa. Entonces, depende mucho del carácter y de la personalidad del estudiante para según qué proyecto de vida o qué proyecto de trabajo yo busque. Aquí vemos unos ejemplos. ¿Cómo se desarrolla esto? Saliendo de la zona de confort, que creo que es bastante importante y creo que al final es lo que marca la diferencia de las hard skills. Yo tengo un montón de personas con un curso, una carrera, pero me va a marcar la diferencia de las soft skills. Otro ejemplo claro es que, por ejemplo, yo busque a alguien con idea de Excel, que siempre me gusta poner este ejemplo. Una persona que viene ya con un curso de Excel lo tiene hecho, pero una persona que me viene sin curso de Excel, pero que tiene una soft skill, que es la capacidad de aprendizaje rápido, es una persona espabilada, es una persona que retiene, es una persona que le gustan los números, también me vale. Al final me va a conseguir, yo le voy a enseñar y le voy a poner aquí delante un ordenador, le enseño 4 cosas y me lo maneja. Al final en el trabajo el título está muy bien, pero luego es
el día a día de tu trabajo, en lo interesado que estés y tu habilidad para poder, en este caso, pues aprender a moverte con el Excel. Al igual que una persona a lo mejor no tiene un curso de comunicación a las personas, pues una persona resolutiva es una persona que tiene habilidades sociales, que se puede defender bien delante del público. Entonces, esto no se nace con ello, se desarrolla. Y es el objetivo, en esta sesión, el objetivo al que yo quiero llegar con vosotros es qué es lo que marca la diferencia después de que 200.000 personas terminen al año de graduarse en una universidad. ¿Vale? Si nosotros nos basamos de nuevo en colegio, universidad, máster, oposiciones y mercado laboral, más tarde, lo que me una vez que yo entro en el mercado laboral, lo que me va a diferenciar es aquello que yo no tenga en común con el resto de personas. ¿Vale? Voy a diferenciar unas cuantas cosas que las vamos a debatir también aquí. Y la primera es la experiencia internacional. Si yo me voy al extranjero y ya empiezo a vivir una experiencia internacional, puede ser solo, que al final es lo más común, pero puede ser acompañado. Yo ya estoy desarrollando, por ejemplo, la soft skill, que es la capacidad de adaptación. Si a mí ya eso me va bien, yo ya estoy desarrollándome para poder adaptarme a una nueva situación, una nueva cultura, una nueva circunstancia. Eso quiere decir que si yo a lo mejor de repente me tengo que ir a trabajar de Madrid a Barcelona, yo ya sé lo que es adaptarme a una nueva cultura. Yo ya sé lo que es cambiar de aires, yo ya sé lo que es adaptarme a nuevos horarios, incluso si el trabajo es algo que yo no me esperaba, porque la primera vez que entras en el mercado laboral dices, uy, ¿esto qué es? ¿Este horario tengo que hacer ahora extra mile? Uy, la comida, lo tengo que hacer muy pronto. Esa capacidad de adaptación la desarrollas cuando a la fuerza te ves obligado a desarrollarla. ¿Que no te gusta? No la desarrolles. Pero si la desarrollas, te permite ya entrar en puestos de trabajo con mucha más facilidad si está orientado en ese sector, ¿no? Si a mí me gusta hablar en público y lo desarrollo, pues quizá luego tenga más facilidad para entrar en puestos de trabajo donde tenga que hablar en público y esté de cara al cliente. Desarrollo de habilidades blandas. Si una persona tiene un título y los 200.000 estudiantes también, lo que tenga yo que no tenga el resto de habilidades blandas me va a marcar la diferencia. Esto, de nuevo, se consigue saliendo de la zona de confort, que no tiene por qué ser en el extranjero. Pero al final, cuando tú te enfrentas a algo donde obligatoriamente tienes que saberte sacar las castañas del fuego, es donde haces este desarrollo de competencias que te sirven para la vida. ¿Que te pueden servir luego para el trabajo a nivel laboral? Sí. Puede que sí, puede que no. Lo que pasa es que a nivel profesional seguro que te sirve. Bueno, conocimiento de un segundo o tercer idioma. Esta mañana cambiaba la palabra conocimiento por dominio, porque hay una cosa que también me preguntan muchos estudiantes cuando me dicen yo me quiero ir por mi cuenta, porque tengo familia allí, me quiero sacar las castañas del fuego. Sí, pero una cosa es que tú sepas sobrevivir en el idioma, que si nos vamos ahora mismo todos a Nueva York, ¿no? Por poner un ejemplo, nadie se va a morir. O sea, tú te sabes hacer entender, aunque lo hables mal te entienden, y pues a Cup of Coffee en Plaza Mayor, o sea, que te entiende la gente aunque lo digas mal. Entonces, hay gente que me dice, no, yo me voy y lo aprendo por mi cuenta. Vale, pero ¿en la calle te van a enseñar el tercer condicional? No. ¿En la calle te van a enseñar vocabulario de business? No. O sea, hay cosas que o estudias o no te van a enseñar. Entonces, yo siempre digo, si tu objetivo es dominar un idioma, lo vas a tener que estudiar. Si tu objetivo es sobrevivir en el idioma, vete por tu cuenta y sobrevives en el idioma y genial. Pero yo estuve en Inglaterra estudiando y tenía un amigo que llevaba 3 años ahí y yo le entendía. Ahora, cometía faltas, probablemente no sabía hacer un escrito formal y pues no iba a clase, simplemente sobrevivía allí. Trabajaba y pues trabajaba en un puesto probablemente no muy alto, pero no dominaba el idioma, simplemente se hacía entender y sobrevivía. Entonces, más que conocimiento, yo pondría dominio, que es un claro ejemplo de diferenciador. Si yo entro en una empresa, ya no multinacional, ¿no? Pero incluso nacional, grande, potente, donde me piden inglés, con un B2 todos nos hacemos entender a día de hoy, pero a mí me va a diferenciar un C1 que ya me permite hacer escritos formales, me permite incluso poder hablar en público sin cometer faltas orales. Entonces, eso también es un factor bastante diferenciador a la hora de terminar una carrera. Mucha gente termina la carrera y no tiene un C1, no tiene un C2, y todo el mundo a nivel España ahora mismo me dice siempre que tiene un B1 o B2. Y yo, pues como las otras 52 millones de personas en España, más o menos, todo el mundo tiene un B1, B2. Entonces, ¿eso es diferenciador? No. Si ya dominas el idioma y ya pasas a poder hablar en inglés y a poder tener una conversación fluida, formal, con vocabulario bueno e incluso pues, hacer un escrito, entonces ya estás diferenciándote del resto porque ahora, a nivel España, eso es diferenciador. Pongo tercer idioma
Porque de aquí a unos años el inglés lo tendrá que tener todo el mundo y ya nos empezará a diferenciar un tercer idioma. Yo estoy viviendo en Finlandia y en Finlandia todo el mundo sabía, bueno, sueco o finés, depende de la zona, e inglés. Entonces, allí el inglés no era diferenciador. O sea, allí era como, bueno, ¿y cuál es tu tercer idioma? Francés, italiano, alemán, porque todo el mundo ya daba por hecho y ya sabía, o sueco o finés, depende de la zona, e inglés. Aquí en España todavía nos queda bastante margen, por lo tanto, el segundo idioma es diferenciador. De aquí a unos años, el tercer idioma será el diferenciador. La salida de la zona de confort. Normalmente la gente, yo soy madrileña, ¿no? Pues yo soy de Madrid, estudio en Madrid, hago bachillerato y la carrera en Madrid, salgo y cuando me voy a enfrentar al mundo laboral, claro, a veces estás un poco de ¿qué me voy a encontrar? Nosotros siempre animamos a los estudiantes a que se enfrenten a cosas que te choquen, que te tengas que adaptar. O sea, que hay que espabilar si queremos crecer, tener proyección. Si yo quiero trabajar en una empresa local en Madrid y no salir, oye, está muy bien, igual no necesitas entonces tanto recorrido. Pero salir de la zona de confort, y sobre todo hablo muchas veces para estudiantes de 17 años, ¿no? Pero para los padres es como, ¡guau, mi hijo que va a salir de la zona de confort, qué miedo! Pero ya para estudiantes universitarios que terminan la carrera, que, bueno, pues han hecho bachillerato, la carrera, y que se enfrentan al mercado laboral y no tienen nada diferenciador, salir de la zona de confort les va a hacer espabilar. Van a conocer otras cosas, van a descubrir que el mundo es complicado, que, bueno, pues que a veces tienes que saber moverte, tienes que saber por dónde ir, dónde buscar, qué es lo que necesitas, el idioma, la competencia del Excel, la competencia de informática. Entonces, salir de la zona de confort muchas veces no gusta, pero que realmente para aquel que quiera retos y que quiera crecer y que quiera tener proyección a nivel laboral, es lo que nosotros recomendamos. ¿Cuesta? Sí, obviamente, hazlo de la mano de alguien que te pueda siempre ayudar, bueno, solucionar cosas que puedan surgir, etc. Pero para estudiantes jóvenes es un punto de inflexión. Uno sale de la zona de confort y entonces ya dice, bueno, me he sabido desenvolver, he desarrollado estas habilidades blandas, a lo mejor estas no, pero por aquí ya me voy encaminando en mi futuro. ¿Vale? Desarrollo personal. Yo he encontrado gente que terminaba la universidad y no ha salido nunca de España, que está bien, ¿no? Pero el desarrollo personal también viene de la mano del descubrimiento de todo lo que te puedes encontrar a nivel, bueno, fuera de España, a nivel de network, a nivel cultural, y el desarrollo personal, sobre todo, bueno, cuando a ti te toca sacarte las castañas del fuego, si tú te vas al extranjero o tienes una experiencia internacional, es clave. Sí que es verdad que cuanto más pequeño eres, en el sentido de 17, 18 años, esto afecta. Esto se nota mucho más, porque una persona ya con 22, 23 años que ya ha estudiado la carrera, bueno, pues ya ha madurado, ya ha crecido. Pero sin duda el desarrollo personal, cuanto más lo potencies y cuanto más salgas a la palestra y te fuerces a salir de la zona de confort, más te va a diferenciar también del resto. El que tú ya te has podido desarrollar, pues oye, he vivido aquí, he hecho esto, he hecho lo otro, te va a marcar la diferencia. Y luego, un CV diferenciador. Si nosotros hacemos la ESO, bachillerato, la carrera, el máster, las oposiciones y el mercado laboral, pues tenemos a otros no sé cuántas personas que también lo han hecho. Entonces, si yo quiero que mi CV ya diga, oye, mira, es que yo tengo 3 idiomas, tengo, no sé, he estado viviendo un año en Irlanda y tengo un curso de Excel, pues poca gente probablemente tenga ese currículum. Entonces, si yo veo 10 currículums y esta persona ya tiene, por ejemplo, un segundo, un tercer idioma o un curso de Excel o la experiencia de haber vivido un año en Irlanda, yo cuando veo ese currículum pienso, vale, esta persona se ha adaptado al extranjero porque ha vivido un año fuera. Esta persona probablemente, si quiere trabajar, depende de la empresa, ¿no? Pero si quiere trabajar en EF, pues habrá podido desarrollar sus habilidades sociales, le gusta el tema de la comunicación, bueno, le gusta el tema de la cultura en el extranjero, se le da bien o le gusta el tema de los viajes. Entonces, tú ya puedes, según lo que haya vivido la persona, saber por dónde ha tenido que pasar todos los procesos por los que ha pasado. Una persona que nunca ha salido de España o que está siempre en Madrid, pues a lo mejor no tiene ese currículum diferenciador de haber vivido en tantos países o de haber dominado tantos idiomas. ¿Vale? Quiero presentar esta opción que es bastante común en estudiantes de 17 y 18 años y cada vez más común en estudiantes que terminan la carrera. Cuando un estudiante termina la carrera, como comentaba al principio, son 200.000 estudiantes al año solo universitarios. Si yo llamo a la puerta y voy a pedir y voy a entregar mi currículum, me estoy imaginando que los otros 199.999 pues también lo van a hacer porque todos quieren entrar en el mercado laboral, tener un sueldo cuanto antes y instalarse cuanto antes. Pero
Si yo quiero ya tener una proyección, tener una formación, lo decía también esta mañana, nos vamos a jubilar con 70 años al final. No tenemos ninguna prisa en meternos en el mercado laboral para conseguir un puesto lo más rápido posible, con un sueldo, el mínimo que sea, lo que sea, y de ahí aguantar 50 años. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes que pausen un momento, que piensen realmente cuál es la proyección que quieren, cuál es bueno, su trabajo ideal, y que trabajen para ello sin tener ninguna prisa en empezar en el mercado laboral. Porque llega un punto y hay gente que me contacta ya con 30 años que dice, es que ahora estoy en un puesto de trabajo donde no veo proyección, donde no tengo salidas, donde bueno, ya no puedo cambiarme porque ahora estoy cómoda y ya no puedo dejar mi trabajo porque me quedo sin sueldo, y entonces está un poco atascado. Tiene que pedirse una excedencia, a veces la empresa no se lo permite. Entonces, después del título universitario, para mí la clave es poderte diferenciar del resto. ¿Cómo? Experiencias internacionales, idiomas, desarrollar las habilidades blandas. La experiencia en el extranjero es un poco lo más común, porque eso te permite también dominar un idioma, o sea, va como un poco ligado. Entonces, este gap year, que se conoce como año puente, es un año cada vez más común, que en 2010 se veía como un año perdido. Perdonad. En 2010 me llegaban no porque yo no estaba, yo empecé en 2013, pero había gente que nos contactaba y decía, bueno, es que mi hijo no ha terminado la universidad, la ha abandonado, no encuentra trabajo, está distraído, no tiene nada que hacer, bueno, le mando fuera. Y era como una forma de desprenderse, ¿no?, de los hijos, en plan, bueno, que se vaya fuera. Por suerte ahora, porque en 2023, o sea, en 2010, Finlandia y todos los países nórdicos ya estaban aquí. Por eso todos son bilingües, prácticamente, porque ya se valora esa inversión y ese gap year que hacen los estudiantes normalmente entre segundo de bachillerato y primero de carrera. Entonces, por suerte, todavía no estamos aquí, todos, los 52 millones de personas en España, pero por suerte cada vez mucha gente lo empieza a ver como ese año de inversión en idiomas, es una formación extra que tengo antes de meterme en el mundo laboral y pues al final no deja de ser una inversión en el futuro. Hay gente que me dice, bueno, ¿y para qué me sirven los idiomas? Porque yo quiero trabajar en una empresa aquí en España. Si alguien quiere trabajar en una empresa aquí en España y yo tengo que contratar a alguien, voy a contratar a alguien que tenga inglés, por si acaso, antes que una persona que no lo tiene. Porque al final es un extra diferenciador. Entonces, estas formaciones, sobre todo en idiomas, independientemente de tu puesto de trabajo, nunca van a ser negativas. Y mejor, o sea, bueno, más complicado se pone cada día cuando el inglés empieza a ser tan obligatorio que ahora todo el mundo lo empieza a tener. Entonces, en Finlandia, pues lo que digo, el inglés ya no es diferenciador, ahora tienes que irte a un tercer idioma. Entonces, cada vez hay más gente que valora esto. Es verdad que hay gente que llega, y digo tarde, pero no es tarde, y me viene después de la universidad, o después del trabajo, o después del máster, o después de las oposiciones, o incluso con 40 años, que me dicen que llevo ya 20 años en el mercado laboral y, Laura, es que no avanzo. Me he quedado en este sueldo, no tengo proyección, estoy un poco agobiada, tengo 40 años, ¿y qué puedo hacer? Pedir una excedencia no es fácil, pero hay gente que lo hace, que se lo puede permitir, y no es que llegue tarde, por lo menos llega. Pero hay estudiantes universitarios que me dicen, Laura, es que yo no encuentro trabajo, es que me piden inglés en todos los lados, estoy agobiada porque tampoco tengo proyección, y yo siempre les digo, vete de gap year. Lo mínimo que lo peor que te puede pasar es que vuelvas bilingüe, igual luego eso no te sirve para el puesto de trabajo que tú quieres. Pero de aquí a 10 años, si tú quieres cambiar de empresa, ya va a ser diferenciador. Quiero hablar un poco de las principales razones por las cuales la gente plantea hacerse el gap year, ¿no?, en encuestas que nosotros hemos hecho, y el 92% de la gente dice que lo hace por ganar experiencia de vida y experiencia personal. Básicamente es como desarrollar las habilidades blandas. O sea, yo me voy fuera y estoy saltando a la palestra de a ver qué me voy a encontrar y a ver a qué me tengo que adaptar. Y a ver cómo me voy a desenvolver con mis compañeros de otras culturas, a ver cómo me voy a desenvolver con la cultura, las costumbres, la ciudad, el clima, el tiempo, los horarios. Entonces, eso es experiencia que, por supuesto, luego te aporta mucho en el currículum, pero es experiencia de vida que te hace desarrollar las habilidades que a ti te interesan. Hay un 85% que te dicen que por viajar y las experiencias y el conocer la cultura, entonces, bueno, mucha gente lo hace pues porque al final cada vez volar es más accesible para todos y te das cuenta que el mundo es muy grande, que Australia
tampoco está tan lejos, es decir, tenemos facilidades en el siglo en el que estamos para poder coger un vuelo y descubrir otras cosas. Por suerte las barreras cada vez son menores y la gente se anima a viajar, a conocer otras culturas. Entonces hay mucha gente que lo hace por eso. Y luego hay un 82% que, con esto termino de las 3 principales que quiero hablar, hay un 82% que dice que quiere romper con el academic track. Esto es porque si el sistema educativo va de colegio, universidad, máster, oposiciones y mercado laboral, hay gente que dice, si yo hago esto, que es el camino que me han puesto, me voy a parecer a todas las personas de España. Entonces voy a romper un poco con el track académico que me lleva al sistema educativo español y voy a hacer algo que me diferencie. E igual no es necesario luego hacer un máster, porque si ya tienes idiomas puedes entrar en una empresa y no te hace falta un máster de primeras, o no necesitas unas oposiciones, porque a lo mejor en la empresa privada en la que estás cómoda y no necesitas una plaza fija. Entonces, hay gente que la razón es romper un poco con lo tradicional, lo típico, lo que me marca el sistema educativo español, y eso hace también que me diferencie un poco del resto. ¿Vale? Bueno, aquí hago un poco los estudiantes que normalmente a mí me contactan, me contactan en una de estas 4 etapas. Después de bachillerato, la gente que no tiene ni idea de lo que quiere hacer, o no le ha dado la nota, o quiere invertir en idiomas antes de empezar la universidad y quiere dar una pausa para recuperar la motivación. Durante la universidad, no os podéis imaginar la gente que entra en primero de carrera, no me gusta, lo abandono, no me llama la atención. Esta mañana hablaba de una estadística que decía que 1 de cada 3 estudiantes universitarios no termina la carrera que empezó. Eso no significa que no termine otra, pero 1 de cada 3 no termina la carrera que empezó. Se cambian, abandonan el sistema universitario. Esto no es de este año, es de hace 2 años. Pero que es alarmante que hay mucha gente que se mete, no le gusta y se cambia de carrera y termina otra, o directamente abandona el sistema educativo, el sistema universitario. Entonces hay mucha gente que durante la universidad llama y me dice, tanto padres como niños, mi hijo está muy desmotivado, es que no le gusta, no sé qué hacer, está haciendo física, no le llama la atención. Oye, no hagas algo que no te guste. Invierte en idiomas, que hagas lo que hagas, siempre te va a aportar y te va a servir. Después de la universidad, que es un poco en esta sesión, cuando llamas a la puerta del mercado laboral y te das cuenta de que es complicado encontrar trabajo porque tienes el mismo currículum que los otros 200 y pico mil estudiantes, tienes que hacer algo que te diferencie. Entonces hay gente que dice, bueno, tengo 22 años cuando termino la universidad, ¿no? No tengo ninguna prisa en empezar en el mercado laboral, me voy a ir un año fuera, voy a desarrollarme en mis habilidades blandas, competencias e idiomas, y a la que vuelva con 23 años, que tampoco es mucho, ya me meto en el mercado laboral, o me hago un máster en inglés, o me hago un máster en el extranjero, y ya tengo, cierta diferenciación con los otros que se han graduado. Y la pausa en el trabajo, que quizá no es tan común porque muchas veces no es fácil pedir una excedencia, dejar un trabajo, una familia, pero que sepáis que hay gente también que nos contacta diciendo que, que está atascado, que lleva toda la vida en ese puesto de trabajo y que normalmente quiere proyección, pero como no tiene idiomas y tampoco tiene nada que le diferencie, pues es muy difícil esa proyección. Y un poco ya terminando, para abrir la ronda de preguntas, quiero hablar de 6 puntos que te aporta un gap year, que es un año de inversión en idiomas, y ahora hago un asterisco para explicar lo que es la preparación de máster, por si alguno también os interesa. Pero quiero hablar de 6 puntos que aporta te aporta al estudiante, ¿no?, cuando haces un gap year. El primero es mejorar habilidades académicas. Si nosotros estamos acostumbrados al sistema educativo español, yo ahora me voy a estudiar la carrera a América y a lo mejor, oye, alucino, digo, ostras, ¿qué metodología usan? ¿Cómo lo están haciendo? Los libros, la forma, la examinación, el examen, la forma en la que examinan. Entonces, las habilidades académicas, el estudiante las mejora cuando conoce que hay muchas más. Si yo me voy a estudiar la carrera en Estados Unidos, o el máster, o en Irlanda, o en Inglaterra, o en diferentes partes del mundo, voy a saber cómo funcionan otras culturas, otros aprendizajes en otros países, y entonces yo voy a mejorar cuando yo vuelva aquí a España, ya sé la forma que a mí me funciona para estudio, la forma en la que me pueden examinar de otros países. Entonces, también te permite y te mejora muchísimo, sobre todo, el tema de la motivación. Uno ya sabe lo que le motiva para el siguiente paso en su vida. Si yo vuelvo de hacer un año fuera y me quiero meter en un máster, ya tengo un poco, sé un poco cómo me puedo organizar, cómo me tengo que organizar, y mejoro la forma en la que mejoro mis habilidades académicas. Conseguir la fluidez total en el idioma. Si yo me voy al extranjero, independientemente de que vaya a clases o no, al final uno coge oído, porque eso está claro. Si encima yo ya voy a clases,
voy a conseguir volver bilingüe, porque es que voy a pedir un café y lo tengo que pedir en inglés o en el idioma, ¿no? Porque si me voy a Roma, pues italiano. Voy a pedir un café en ese idioma, me voy a desenvolver con mis amigos en ese idioma, si voy al cine, pues voy a ver la peli en inglés. Entonces, el gap year lo que te aporta también es la fluidez total en el idioma, que no hay nada absolutamente de malo en ello ni de desventaja, porque ya es parte del currículum que me va a diferenciar. Convertirte en un ciudadano global. Esto yo lo asocio mucho al salir de la zona de confort, porque te das cuenta de que el mundo es muy grande, que las culturas son muy, muy variadas, y que aquí tenemos unas costumbres que cuando te abres al mundo dices, jolín, pues el mundo es muy diferente. En Inglaterra cenan a las 6, tienen moqueta en el suelo, en Estados Unidos todo el mundo tiene perro y vive en una casa con jardín. Entonces, convertirte en un ciudadano global también te desarrolla, bueno, lo principal, la competencia de adaptación, pero también te permite abrirte a, si yo empiezo en una multinacional, en un trabajo grande y mis compañeros de cuarto, no, mis compañeros de empresa son de otros países, yo ya sé que pueden tener unas culturas diferentes, unas costumbres diferentes. Entonces, te convierte en un ciudadano global que te permite que si yo mañana por trabajo me tengo que ir a India, sé que India tiene una cultura muy diferente a la española, no pasa nada, tengo capacidad de adaptación. Esto solo lo vas a descubrir cuando te vayas fuera y descubras que hay otras culturas y costumbres diferentes a la española. Descanso para activar tu motivación. Si nosotros de bachillerato pasamos a la carrera, hay gente que dice, Laura, es que no he tenido tiempo para pausarme. O sea, he hecho una carrera, pues yo qué sé, ADE y económicas o ADE y finanzas o física y química, como carreras que además tienen como tanto volumen de información, que hay gente que dice, es que he terminado destrozada, tengo el cerebro que me va a explotar. Entonces hay gente que dice, yo ahora no puedo empezar un máster. O sea, es que me sobra la información, necesito recuperar mi motivación, salir al extranjero, hacer algo diferente, dominar un idioma, conocer otra cultura y luego vuelvo y, oye, tengo claro que quiero hacer un máster, ya sé lo que quiero hacer, mi objetivo es este, tengo el idioma, este camino es el mío. Entonces hay mucha gente que este gap year les sirve para recuperar esa motivación después de años duros de estudio, porque es que al final la etapa universitaria es muy dura, y vuelven con las ideas mucho más claras de cuál es su camino. ¿Qué puede ser para encaminarlo hacia un máster? Perfecto. ¿Qué puede ser para entrar en el mercado laboral? Hay gente que dice, he vuelto y ahora tengo el C1 y ahora voy a llamar a la puerta de esta empresa que me llama la atención. Y me siento como con más fuerza. Entonces, bastante importante que lo que te aporta un gap year. Y bueno, esto que es lo que llevamos un poco hablando en toda la sesión, que es algo que es el aprendizaje de vida. O sea, las soft skills es lo que está relacionado con la inteligencia emocional y es lo que desarrolla tus habilidades. Y esto es no es aprendizaje que se paga, ni mucho menos, sino es el aprendizaje del día a día. Es mucho más forzoso cuando uno sale de la zona de confort, porque si uno no sale de la zona de confort tampoco sabe qué es lo que se le da bien, a qué se puede enfrentar, bueno, qué es lo que puede desarrollar. Entonces, esto, cuanto más a la palestra nos pongamos, más forzados nos encontramos para desarrollar según qué cosas. Hay gente que me dice, a mí no me interesa desarrollar la vida social porque me interesa trabajar en un trabajo de oficina o de informática y no pretendo hablar delante de gente. Y hay gente que me dice, yo quiero desarrollar la habilidad de aprendizaje rápido. Entonces, sin necesidad de tener un curso de Excel, yo aprendo rápido. A mí me enseñas ahora mismo cómo se hacen según qué cosas, me lo apunto y soy espabilado. Entonces, cuanto más dispuesto estés a salir de tu zona de confort, más desarrollarás tus habilidades blandas. Y bueno, esto ya es algo extra que yo siempre añado, que es el hecho de que no todo el mundo bueno, puede o quiere vivir una experiencia en el extranjero, pero lo que sí está claro es que es una experiencia única, porque no estamos para vivir por todos los años, cada año en un país y en una ciudad. Entonces, la gente que se va un año lo recuerda con mucho cariño, lo recuerda como una experiencia única. En mi caso, yo estuve un año al terminar segundo de bachillerato, con 17 años, y tengo contacto con la familia me vino a ver, no he ido allí porque no he tenido tiempo, pero al final es una experiencia que recuerdas para toda la vida y es una experiencia que te ha aportado siempre. Y ahora igual veis que yo hablo mucho, pero yo antes con 17 años era una persona súper tímida, que yo no sabía lo que quería estudiar, estaba como muy, bueno, bloqueada. Mi padre me dijo, bueno, vamos a ir aquí, vimos EF, vamos a ir aquí y preguntamos. Y a mí ese año me cambió, básicamente. O sea, dije, igual lo que me gusta es esto, tengo que desarrollarlo y mientras yo esté en casa, donde me cuida mi padre y mi madre, no lo voy a desarrollar. Pues venga, patada y para Estados Unidos. Me desarrollé, me gustó el tema de, ya no de hablar en público, sino de habilidades sociales, me llamó la atención. Me gustaba el tema de la educación y los niños, luego hice magisterio y no estoy ejerciendo como profesora, pero estoy enfocada en estudiantes y educación.
Pero básicamente es una experiencia que, bueno, no olvidaré nunca y siempre le digo a mis estudiantes que esto es algo que se vive una vez en la vida, porque no estamos como para vivir viajando, ¿no? Que ojalá y todos pues seamos muy felices, pero es una experiencia de una vez en la vida. Y ya para terminar, antes de abrir la ronda de preguntas, simplemente quería hablar de un poco los proyectos y los programas que tiene EFE, como es el Gap Year normal y corriente, que es el aprendizaje de idiomas. Es verdad que inglés es el más común, pero no solo tenemos inglés. Nosotros también tenemos francés, italiano y alemán en Europa. Y luego tenemos los 3 así como más exóticos o diferentes, que son coreano en Seúl, japonés en Tokio y chino mandarín en Singapur. Tenemos la posibilidad de que un estudiante se vaya 6, 9 u 11 meses y siempre hay fechas concretas de salida, porque hay muchas personas que me dicen, es que nunca he salido de España, tengo mucho miedo, no encuentro trabajo. O sea, hay gente muy agobiada por el hecho de que no tiene nada diferenciador y que no encuentra trabajo. Entonces, hay gente que me dice, es la primera vez que me voy fuera, Laura, ¿qué hago? Me da miedo, no conozco a nadie. Pues hay unas salidas concretas donde va gente que está en la misma situación, que se queda también 6, 9 u 11 meses. Y la gracia de esto es poder ir en una de esas salidas donde va gente de esa edad que se queda durante toda esa estancia. Entonces, nosotros queremos motivar a que el estudiante que vaya con miedo, que es normal, coja una de las salidas. Y entonces lo que hará el primer día, pues como el primer día de clase en la universidad, hola, no conozco a nadie, hola, yo tampoco, pues somos amigos. Entonces es muy fácil. También es verdad que todos los estudiantes que van, todos, es que yo no mando a nadie que vaya obligado, todos los estudiantes van porque quieren. Yo estoy súper en contra de mandar estudiantes forzados. Mi objetivo es que la gente vea de la importancia de esta inversión y que decida ir por su cuenta. No mando estudiantes obligados porque no tiene sentido, porque no lo van a aprovechar. Entonces, toda la gente que va allí ya sabe que no conoce a nadie, que va a vivir una experiencia internacional, que va a tener que adaptarse a una nueva cultura, va a tener que desarrollarse personalmente, habilidades sociales. Entonces, es muy fácil conocer al de al lado que está en la misma situación que tú. ¿Vale? Aparte, me gustaría hablar de un programa que tenemos, que a la gente también le puede parecer interesante, que es el programa de preparación de máster. Hay gente que dice, vale, ahora yo, Laura, tengo una carrera y puedo hacer un máster, pero esto lo puede hacer muchísima gente. ¿Qué pasa si yo hago un máster en el extranjero? O un doctorado, ¿vale? Porque también se puede hacer un doctorado en el extranjero. Nosotros lo que ofrecemos es un año de preparación para hacer el máster en el extranjero. ¿Vale? Si hay alguien más pequeño, también ofrecemos preparación universitaria, pero bueno, como esta sesión va enfocada para ya universitarios, hablo del máster y del doctorado o del MBA. Nosotros en EF tenemos convenio con 250 universidades en todo el mundo y lo que nosotros garantizamos es la entrada en una de estas universidades para hacer un máster en el extranjero o un MBA o un doctorado. Para todo esto, en una universidad en el extranjero de habla inglesa te piden siempre un C1. Como la mayoría de la gente no tiene un C1, salvo que lo haya estudiado, nosotros durante un año les formamos en el idioma para garantizar que consiguen el C1 y entonces luego entrar en una universidad en el extranjero para hacer el máster. Puede ser un máster de un año, puede ser un máster de 2 años, depende del máster en concreto. Entonces, hay personal especializado en las escuelas, porque no está en todos los destinos, que les orientan. Hacen las típicas jornadas de puertas abiertas, visitan universidades, las universidades obviamente se venden, ¿no?, para tener estudiantes, jornadas de matriculación y el orientador va con todos los estudiantes a visitar las diferentes universidades para encontrar la mejor propuesta. Hacen sus solicitudes y lo que garantizamos es la entrada en una de las universidades con las que tenemos convenio. Hay gente que me pregunta por esto porque quiere hacer el máster fuera y hay gente que hace el programa de preparación de máster y luego vuelve a España y lo hace en España. O sea, no se está obligado a hacer el máster en el extranjero. Pero no es solo el dominio del idioma para conseguir un C1, sino que también cubre las carencias del sistema educativo, pues por ejemplo, de Estados Unidos con el español, para que si yo luego voy a hacer un máster en Estados Unidos, entre como un americano más, que no me vaya a costar. O sea, se habla de fundamentos educacionales, te informan también de lo que es el aprendizaje por proyectos, la metodología, para que luego tú puedas hacer el máster allí y no te cueste nada. Y el máster, pues, bueno, un máster como si fueses un americano más. Entonces, es un programa también bastante común que tenemos. Y luego hay otro, que ya con esto termino, que es un programa especializado en 6 sectores. Hay gente que me dice, Laura, yo he hecho la carrera de ADE y ahora quiero algo que me diferencie, pero quiero algo relacionado con business y marketing. Entonces tenemos los Advanced Diploma, que en las bolsitas rosas que tenéis hay un catálogo verde, que es el de año de idiomas, donde podéis ver los tipos de Advanced Diploma que hay. Hay 6. Tenemos el de business y marketing,
hay otro de medios de comunicación y arte, hay otro de relaciones internacionales, salud y bienestar, hostelería y turismo y moda y diseño. Todos, menos el de moda y diseño, se hacen en inglés en ciudades de habla inglesa. El de moda y diseño también se puede hacer en francés, en París. ¿Qué pasa con estos programas? Que hay gente que me dice, yo no solo quiero hacer inglés, Laura, yo ya tengo una carrera, me quiero meter rápido en el mercado laboral, quiero algo que me diferencie. Entonces, hay unos Advanced Diploma que te preparan en el idioma, porque el idioma sigue siendo básico, porque mucha gente termina la carrera con un B2 y recomendamos que por lo menos el estudiante tenga un C1. Entonces, hay formación de idioma y luego hay asignaturas de especialidad en ese sector. Eso tiene un título como tal al final, que se llama Advanced Diploma. Entonces, la gente vuelve con un certificado oficial de Advanced Diploma en Business en Nueva York. Y eso luego muchas veces, bueno, es un título que se pone en el currículum y muchas veces es una puerta de entrada para un puesto de trabajo en el sector del business, ¿no? En este caso, por poner el ejemplo, donde ya dices, oye, tengo un C1, oye, tengo la carrera de ADE y además tengo un Advanced Diploma de negocios. Es decir, que domino el tema de los negocios en inglés. Entonces, hay mucha gente que va enfocada en eso. ¿Qué pasa? Que tampoco es muy común porque hay mucha gente que simplemente se va para aprender el idioma porque hay gente que tiene un B1, que tiene un B2 y lo que necesita es un C2. No se puede hacer este programa de Advanced Diploma teniendo una 1 o una 2, porque es que para yo poderte dar vocabulario de negocios tienes que tener una base. Entonces, también depende del nivel de inglés con el que empiece la gente, ¿vale? Son programas que nosotros ofrecemos que te puede marcar la diferencia cuando terminas una carrera teniendo el mismo título que las otras 200.000 personas que se gradúan, ¿vale? Y una última slide que quiero poner que me parece interesante y ya no tiene quizá tanto que ver con todo lo que hemos hablado, y es que mucha gente me dice también, bueno, es que podemos invertir en educación, podemos invertir en formación, podemos invertir en muchas cosas, ¿no? Que al final es dinero y que se paga, pero ¿qué es lo que nosotros invertimos a nivel personal para hacer en nuestro tiempo libre? Que también creo que es importante. Hay mucha gente de éxito, y pongo siempre de ejemplo a Mark Zuckerberg porque me he visto, y bueno, y Elon Musk también, que dicen cosas, aparte de toda la formación que tú haces y aparte de todo el cerebrito que tú puedas ser para crear Microsoft, por ejemplo, hay una parte que es muy importante, más allá de que yo pueda invertir en formación, en idiomas, en experiencia en el extranjero, que es aquello que depende mucho más de mí y es el desarrollo personal y mi tiempo libre. Más allá de que yo pueda hacer un curso, hacer un máster, oposiciones, irme al extranjero, C1 de inglés, tengo que saber muy bien qué hago con mi tiempo libre para poder tener, bueno, ya no para poder tener éxito, porque eso no te lo garantiza, sino para poder tener una estabilidad mental también y personal. Y entonces siempre doy 6 tips que mucha gente me dice, es que estoy muy agobiado porque no encuentro trabajo, no tengo inglés, ahora tengo inglés, tengo todo esto y estoy agobiado. Siempre recomendamos que se tenga tiempo libre suficiente para poder estar bien a nivel mental y con eso poder estar bien a nivel social, laboral, etc. Y bueno, ejercicio, leer, que siempre se recomienda que se lee mucho porque el saber no ocupa lugar. Igual hay gente que lee de economía, igual hay gente que lee de deporte. Seguir tomando clases, como el saber no ocupa lugar, hay gente que tiene un trabajo y sigue aprendiendo y sigue haciendo cursos y sigue haciendo másters. Voluntariado y network. El voluntariado muchas veces te sirve para conocer otros hobbies, ¿no? O para conocer otras personas, y el network a nivel profesional te aporta muchísimo. Hay mucha gente que se va al extranjero y conocen gente de, no sé, Austria, Irlanda, yo qué sé, Estados Unidos, con las que forman lazos tan fuertes que luego pues te dan ideas, o sois socios para formar una empresa, o ya tienes contactos, si me voy de turismo a Austria, por ejemplo, ya tengo a alguien de Austria que me puede guiar. Entonces, todo esto que cuando haces network y desarrollas tus habilidades sociales se puede conseguir tanto aquí como allí, pero siempre es muy recomendable para abrirte al mundo, básicamente. Y lo de Ten Hobbies, un poco pues porque en el tiempo libre que se tiene, más allá de la vida ajetreada que tenemos con cada vez más información, más tecnología, más cosas, cada vez tienes que saber de muchas más cosas para saber diferenciarte, ten hobbies y disfrútalos, porque eso va a hacer que de nuevo estés bien a nivel mental y te permita crecer, te permita estar motivado para seguir creciendo profesionalmente. Y bueno, ya doy las gracias, y a los que están en Twitch también, y abro ronda de preguntas. Si alguien se quiere ir, de nuevo digo que tenemos en la sala grande para asesoramiento personalizado. Y bueno, yo quería contar un poco también mi experiencia por si hay gente que se sienta identificado.
Yo es verdad que no terminé en una universidad y me fui, sino que lo hice en segundo de bachillerato, pero sí que es verdad que no sabía muy bien lo que quería hacer, no tenía nada que me diferenciara y sí que es verdad que después de haberme ido un año fuera, pude hacer la carrera en inglés y entonces eso ya me permitió después de la carrera tener muchas más ventajas que mi amiga de clase, ¿no? Que directamente del bachillerato pasó a la carrera y bueno, pues cuando fue a llamar a las puertas no tenía el inglés que tenía yo. Entonces pasa lo mismo cuando yo termino la universidad. Si yo voy a empezar un máster, igual me conviene más primero formarme en idiomas para a la hora a la que yo termine el máster ya estar por encima de otra persona que haya hecho bachillerato, carrera y máster, que sale y no tiene idiomas. Entonces, bueno, un poco la experiencia que yo viví. Abro ronda de preguntas. Agradezco también que hayáis estado aquí y estaré también por todo esto por si queréis hablar conmigo de manera privada. ¿Alguna duda? Sí. El hacer networking. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿De habilidades blandas? Ah, a ver, yo cuando hago entrevistas y cuando a mí me dan muchos currículums, etcétera, yo muchas veces lo que miro es, más allá de un título, porque ya digo, un título lo puede pagar cualquier persona, bueno, cualquier persona, entendedme, ¿no? Un título al final es pagar un curso, ¿no? Pero si yo ya veo que una persona ha tenido una experiencia internacional o que tiene un C1 o, bueno, el C1 como tal sí que es verdad que es también pagado, pero si yo ya veo que ha estado un año en el extranjero, que ha vivido, ha hecho segundo de la ESO fuera y también incluso por su experiencia laboral, yo ya me hago una idea de que esta persona, si ha vivido en el extranjero, se ha tenido que adaptar a una nueva cultura. Si lo ha sobrevivido, entendedme, ¿no? Pero si le ha gustado y esta persona o este candidato a mí me dice que lo ha pasado muy bien, que le ha encantado, que le ha aportado mucho, a mí ya me está diciendo que tiene capacidad de adaptación. A mí ya me está diciendo que que se le da bien quizá el aprendizaje, que no le importan las barreras que haya a nivel global porque no las ve, o sea, se adapta muy bien a una nueva cultura. Y depende también del puesto de trabajo. Si yo estoy llamando a la puerta para trabajar en medios de comunicación, lo primero que voy a tener que tener un poco es, por ejemplo, la habilidad social. Si yo no salgo a la palestra y me atrevo a dar una conferencia o me atrevo a hablar delante de la gente en algún punto de mi vida, no voy a desarrollar esa competencia. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a contratar a alguien y en una empresa de comunicación, ¿no? Por ejemplo, y esta persona me dice que ha hecho otras conferencias, que ha estado viajando al extranjero, que se ha desenvuelto, que ha hecho algún proyecto o alguna feria, a mí ya me está diciendo que tiene esas habilidades. Y eso es algo que no se paga, eso es algo que has conseguido con tu experiencia de vida, habiendo viajado al extranjero. Entonces, para mí sí que es diferenciador tener esas habilidades blandas, porque, no sé si he puesto este ejemplo antes, pero yo puedo no tener un curso de Excel, pero si yo realmente tengo la capacidad de aprendizaje y me he sabido sacar cursos, aunque no sea el de Excel, pero me he sabido sacar cursos que no tienen nada que ver y estoy motivado a aprender y soy la primera que llamo a la puerta y digo, mira, no tengo un curso de Excel, pero si me enseñas te lo saco. A mí me da ya la sensación de que esta persona tiene ganas, tiene capacidad de aprendizaje y a lo mejor no tiene curso de Excel, pero se sabe desenvolver y sabe salir. Entonces yo me fijo también mucho en eso. Y marca la diferencia porque un título lo puede tener cualquiera. Cualquiera, entendedme, ¿no? Pero eso no es necesario. Hay gente que vale para determinadas habilidades blandas y hay gente que no las necesita en función de qué habilidad, entonces no las desarrolla, cosa que está muy bien. Pero muchas veces estás forzado a irte al extranjero y las desarrollas y eso se ve en un currículum, con la experiencia que tenga a nivel internacional, etc. Entonces, para mí sí que es diferenciador. No sé si respondo más o menos la pregunta. Sí. Sí, bueno, yo cuando estuve estudiando, yo hice mi Erasmus en Finlandia. En Finlandia la mayoría de la gente conoce los dos idiomas, porque las escuelas, lo primero es que no hay escuelas privadas en Finlandia, luego tienen un sistema educativo mucho más diferente que aquí en España, que tenemos privado y público, bilingüe, no bilingüe, o sea, la educación está mucho más segmentada aquí en España que en Finlandia. En Finlandia todo el mundo tiene acceso a la educación, de hecho la educación al principio, ya no recuerdo porque estuve estudiando hace mucho, ¿no? Pero es gratuita y todo el mundo va a una escuela pública, es decir, todos tienen las mismas posibilidades. Aquí no es cuestión de que yo tengo más dinero en Finlandia,
entonces me permito una educación mejor. Todo el mundo tiene las mismas posibilidades y todo el mundo desde el minuto 1, porque ya te digo, es pública, entonces no hay nadie que pague más para tener un idioma, todas las universidades públicas empiezan desde el minuto 1 con el inglés. Entonces, el estudiante empieza y crece con el inglés, y yo me acuerdo que hacía las prácticas en un colegio de allí de Finlandia, las clases las daba en inglés y los profesores daban las clases en inglés también. Entonces, hay muchísima más. Ahora, por suerte, en España cada vez empezamos más a ello. Lo que pasa es que esto es un proceso largo para que los estudiantes nuevos que llegan a la vida, ¿no?, empiecen a ser bilingües desde el minuto 1. Pero en Finlandia es que desde el minuto 1, cuando se apuntan a las clases, ya están dando todo en inglés. Dan finés o sueco, dependiendo de la zona. Finés y sueco, sí. En la parte en la que estuve yo se centraban más en el sueco. Daban finés, y los padres probablemente hablaban finés, pero era como mucho más sueco todo, o sea, depende de la zona. Pero todo el mundo desde el minuto 1, como las escuelas eran públicas, todos tenían la misma educación. Y allí estaba tanto el inglés como el finés como el sueco, o sea, ya te digo que en Finlandia son trilingües, los daban desde el minuto 1. Y aquí en España está mucho más diferenciado, pues porque un privado, pues oye, yo pago y a lo mejor es un colegio bilingüe, pero un público muchas veces no es bilingüe o no tiene la calidad en formación de inglés que tienen los fineses. Bueno, es que la presencia en el sector privado de aquí de España yo creo que diferencia mucho a nivel económico quién puede optar a tener un C2, ¿no? Si pagas y hay una escuela privada, pues los colegios privados que tienen buenos niveles de, te digo inglés, pero bueno, alemán o francés, si tú pagas, y a veces por pagar más, pues tienes mejor nivel de inglés. A veces los colegios públicos no tienen esa calidad del idioma, ¿sabes? De aprendizaje del idioma. Entonces, hay mucha diferenciación de idioma. Claro, son públicas, pero están con la misma calidad que una privada aquí en España. Sí, podría ser, pero no lo es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que sabía inglés. Sí. O sea, en Finlandia yo me acuerdo que cuando terminaban segundo de bachillerato mucha gente hacía esto como algo normal. Como que veían quizá la importancia de los idiomas mucho más de lo que se ve aquí en España, que por suerte cada vez se ve más. Pero en Finlandia todo el mundo hace un gap year. O sea, es terminar bachillerato y nadie se metía a hacer la carrera. Todo el mundo decía, no, yo voy a invertir en idiomas. Y en Finlandia la gente es trilingüe, cuatrilingüe, la gente con 72 años sabe 3 idiomas, porque saben de la importancia de un idioma más allá de tener 5 títulos. ¿Sabes? Para mí el idioma es el futuro. Y dentro de poco, pues mira, en Finlandia ya van por el tercer o cuarto idioma. Aquí en España vamos por el segundo, pero llegará un punto en el que el inglés será lo básico que tienes y tendrás que irte a diferenciar con un tercer idioma. Pero bueno, muy bien el comentario. O sea, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, ahora hay una sesión, perdonad que voy un poco justa porque ahora justo empieza otra sesión, de cómo incrementar un 25% tu sueldo en 2023, por si os queréis quedar. Y nada, de nuevo, gracias por venir.